Amados, hoy día vemos Apocalipsis capítulo 17. Esto trata un periodo tan terrible en la historia de la humanidad que uno no puede dejar de ser conmovido por leer lo que se viene sobre el mundo. Y oremos para empezar esta clase. Si pudieran cerrar sus ojos y oramos a nuestro Padre Celestial, a quien damos gracias por su infinito amor, por la gracia derramada a nuestras vidas, con que acercó a su Hijo Jesucristo, para que por medio de la fe en Él obtuviéramos salvación. Y agradecemos al Espíritu Santo que nos permite leer este libro de Apocalipsis y conocer las cosas que se vienen sobre el mundo, sabiendo que nosotros, los que somos de tu iglesia, no vamos a estar en este tiempo, sino que vamos a estar en el cielo, porque el Señor nos ha llevado a su presencia en el arrebatamiento prometido. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y nos ponemos en tus manos en este día para ver esta porción de las Escrituras. Y pedimos, Señor, que nos des revelación, que nos des convicción, que nos des conocimiento de lo que ha de venir, para que aquellos que no te conocen, que no están bajo tu protección, se arrepientan y crean en Jesucristo para salvación. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aquí en Apocalipsis 17 vemos el juicio de Dios sobre la religión mundial, descrita como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Probablemente esta sea la religión mundial cúspide del movimiento unificador de todas las religiones, en la cual en esta época han estado empeñados los últimos papas de la Iglesia Católica de Roma, con su liderazgo del movimiento llamado ecuménico, que ya ha hecho alianzas con el Islam y está tratando de incluir a los protestantes, a los evangélicos, en una tentativa de progresivo dominio religioso a nivel global. A través de los siglos, muchos eruditos han identificado a la Iglesia Católica de Roma
con esta Babilonia espiritual. Citando algunas referencias hechas por los apóstoles mismos a la Roma imperial, como vemos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, escribe: la iglesia que está en Babilonia. Aunque también existe otra opinión de diferentes eruditos modernos que sostienen que obedece a una organización mayor que la Iglesia de Roma y que la Iglesia ortodoxa, y que va a ser alguna entidad que comprende a todas las religiones, incluyendo el Islam, el budismo, etc. En contraste al mensaje de las religiones, y particularmente al mensaje del ecumenismo, cuya postura es reconocer a todas las otras religiones, diciendo: todos adoramos al mismo Dios, lo cual es una falsedad. Ese es el lenguaje del espíritu de Anticristo, porque en contraste a esta posición del ecumenismo está la declaración misma de Jesucristo, que hizo y está expresamente puesta en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesucristo mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración de Jesucristo fue crucial en la vida de la iglesia primitiva, en los 3 primeros siglos, época de persecuciones, precisamente por esto. La peculiaridad de Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida reconocida por Dios Padre. Esto también es expresado en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se lee una prédica del apóstol Pedro, quien proclama, y esto aparece en Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sea cual sea la religión, en contraste a Jesucristo, tienden a enseñar que las obras humanas de bondad y perfeccionamiento son las que llevan a la divinidad, son las que dan acceso a Dios y a un paraíso de alguna clase. Pero sobre esto, Jesús dijo lo siguiente, que aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 15.
esto dice Jesús: pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí en Apocalipsis 17 vemos nosotros que Dios está juzgando la culminación de la religión de la humanidad, que ha rechazado al único camino de salvación que Dios ha dado y que es la persona de Jesucristo. Leemos entonces Apocalipsis 17. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y después vamos a ir destacando ciertos aspectos. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bastante información con respecto a esta Babilonia, la religión mundial. Muchos ven aquí, especialmente en el versículo 6, una alusión a la Iglesia Católica de Roma, quien es responsable de la exterminación y el martirio de millones de creyentes en Jesús, fieles a su palabra, desde su inicio como organización con el emperador Constantino en el siglo IV, cuando es instituida como una iglesia imperial, siguiendo el modelo asignado por el Estado romano y las directrices
de varios emperadores. En el versículo 8, la bestia que sostiene a todo este aparato hace alusión a Satanás o al poderoso ángel satánico del abismo, Apolión. También se menciona que hay aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y que van a perdición eterna. Aquí es terrible. Hay millones de personas a través de los siglos que han rechazado a Jesucristo, que no han aceptado el acercamiento de Dios a sus vidas, que han resistido al Espíritu Santo y que van a perdición eterna en el lago de fuego. El versículo 9, y también podemos leer el versículo 10, que dice lo siguiente: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Esto hace referencia a 7 montes, 7 reyes. Y cuando el apóstol Juan describe lo que ve, se entiende que está mencionando los 5 grandes imperios que han existido antes de su tiempo: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es, dice, el sexto, que corresponde al imperio romano que existe al momento de la escritura de Apocalipsis por el apóstol Juan. Y el otro, el séptimo, aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Y aquí está haciendo referencia al gobernante mundial, el anticristo, quien es también el octavo, puesto que emerge de entre esos 7 gobernantes. Asimismo, es notable que Apocalipsis, 2000 años atrás, ya está diciendo cuál va a ser la condición del mundo en estos tiempos. Que el globo va a estar dividido en 10 regiones, desde una de las cuales va a emerger el anticristo, y los demás se someterán a su liderazgo y autoridad. Qué notable que en nuestro tiempo las Naciones Unidas, que es la antesala del gobierno mundial, ya está dividiendo el mundo en 10 regiones. El profeta Daniel, hace 2700 años, tuvo una visión de este tiempo, describiendo al anticristo de la siguiente manera. En Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. En Daniel 11:37 escribe: del Dios de sus padres no hará caso,
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Va a perseguir denodadamente a los santos de la tribulación y a los judíos mismos, los que han llegado a la fe de Jesucristo, los quebrantará. Cuando se lee en el versículo 37 de Daniel 11 esto, muchos eruditos concluyen que puede perfectamente ser un judío que persigue a su propio pueblo. Porque en el texto aparece este típico idioma del hebreo, del Dios de sus padres, no hará caso. Como asimismo, otro idioma típicamente hebreo, ni del amor de las mujeres, cuyo significado hace alusión al anhelo con que las mujeres judías esperaban, y muchas esperan, ser las que dieran a luz al Mesías esperado. También, en estas profecías se entiende que la mayor prominencia del anticristo como gobernante mundial va a ocurrir en la segunda parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio, que se llaman la gran tribulación. Seguimos leyendo Apocalipsis 17. Ahora leemos del versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Gracias, Señor. Va a haber completa victoria sobre todos estos personajes. También me dijo: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Tremendo. Tremendo lo que está diciendo Dios a través de su palabra. El anticristo y estos 10 gobernantes con autoridad como de reyes aborrecerán a la Babilonia espiritual, la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así predice la Biblia cuál será el fin de esta religión global unificada, puesto que el anticristo solamente
permitirá la adoración a Él como Dios. El apóstol Pablo describe esto así en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y leo del versículo 3 al 10. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo cual hace referencia no solo a que alguien se aparte de la fe, sino que hace referencia al arrebatamiento, a la desaparición física del cuerpo de Cristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí está. Él no permite más a Babilonia espiritual. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto hace referencia a ese momento en el cual este personaje histórico, el anticristo, que va a haber permitido a los judíos la reconstrucción del templo en el Monte Santo, y en el cual se van a estar ofreciendo sacrificios, en este momento él entra al templo de Dios y se siente y se proclama a Dios, para asombro y horror de los judíos que fueron engañados. Y empieza la tremenda persecución sobre la nación de Israel. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esto hace referencia nuevamente al arrebatamiento, cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, en el mundo, de todas las naciones, es sacada del mundo en un instante y llevada a la presencia de Dios, juntándose con Jesucristo en las nubes y yendo al paraíso prometido de Dios. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Claro, al fin de la gran tribulación, con la venida del Señor, la segunda venida, aquí termina con él el Señor. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí aparece descrito nuevamente el anticristo y lo que él va a hacer. Y él, una de las cosas, con todos los reyes que lo secundan, estas autoridades, estos 10 otros reyes, aborrecen a la Babilonia espiritual, aborrecen a la religión de la humanidad y la exterminan. Porque él no acepta que nadie, aparte de él, sea adorado como Dios. Apocalipsis 17 muestra los juicios de Dios sobre la Babilonia espiritual.
Y Apocalipsis 18 muestra lo que va a ocurrir, el fin de la Babilonia comercial, la Babilonia política, el sistema de gobierno global al final de los tiempos. Aquí, en esta época, Dios está, por una parte, remeciendo a los incrédulos con la última oportunidad para arrepentirse y creer en Jesucristo. También está remeciendo a la nación de Israel y su rechazo al Mesías por estos 2000 años. Y cuando se va a cumplir la profecía dada por medio del profeta Zacarías hace 2500 años, 2600 años, cuando en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Tremendo. También se va a cumplir lo profetizado por Zacarías, que aparece en el capítulo 13 del libro de Zacarías, versículos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, y esto hace referencia a la tierra de Israel, que 2/3 serán exterminados y se perderán. Esto hace referencia a este holocausto que va a realizar el gobierno del anticristo, en el cual van a exterminar a 2/3 de la nación judía. Y dice Zacarías: mas el otro tercio quedará en ella. A este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo lo oiré. Yo diré: pueblo mío. Él dirá: Jehová es mi Dios. Estos son los tiempos que se avecinan. Aunque no sabemos el día ni la hora, pero sí, por las palabras de Jesucristo y los apóstoles, sabemos reconocer los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos son como ningún otro. Son tiempos proféticos, son tiempos de revelación apocalíptica, son tiempos en que Jesucristo profetizó que la maldad se multiplicará. Esto es la anomia, o exactamente lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. El caos social, la anarquía, eso significa anomia, que caracteriza este último tiempo que está viviendo la humanidad. Son tiempos únicos. Estamos a las puertas. Y en cualquier instante, Jesucristo,
cumpliendo su palabra, su promesa, dada en Juan 14, capítulos 1, versículos 1 al 3, en que Él promete venir por su pueblo, por sus fieles en todo el mundo y llevárselos en un instante a su presencia para salvarlos de la ira derramada sobre la humanidad que ha resistido a Dios. Este es tiempo de que toda persona, e insto a cualquiera que esté escuchando este mensaje, que pare en su vida y se arrepienta de su pecado y reconozca que sin Dios no hay salvación. Sin Jesucristo no hay salvación de la ira que viene de parte de Dios a la humanidad. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados, tómate de Jesucristo, abre tu corazón y reconócelo como el Dios Todopoderoso, el Salvador, el único Salvador del mundo, el Salvador de tu vida, y entra en el reino de Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana con Apocalipsis 18. Amén. Amén.